El Señor les bendiga. Aquí estamos con un estudio más. El estudio de hoy es ¿existió Noé y el diluvio? Es buena pregunta, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la ciencia, ¿verdad? La Biblia dice que sí existió Noé, ¿verdad? Este, ah, Vamos a ver aquí, miren, en Génesis, ah, en Génesis 6:5 nos dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: reharé sobre de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé, en una barca así como esta, se salvó él y su familia. Él halló gracia, pero él contagió a su familia. Por total, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas se salvaron, ¿verdad? De ese diluvio que Dios le mandó, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, también en el 6:22 nos dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le mandó a hacer esta arca, ¿verdad? El plan de salvación que tenía. Y después de allí, que se salvase, ¿verdad? Y destrozó todo, toda la humanidad, ¿verdad? Todos los que respiraban, no los peces, nada más los que pisaban sobre la tierra, los que respiraban con pulmones por su nariz, ¿verdad? Pero, ¿realmente existió el diluvio y Noé? Bueno, hay un estudio científico que prueba que sí, ¿verdad? Hay un estudio científico del doctor Walter Brown, ¿verdad? Es un profesor emérito de física y director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Y él dijo, fíjense, cito lo que exactamente él dijo en un estudio que hizo, ¿verdad? Él y su equipo, dice: que en nuestro planeta hay como 17 fenómenos extraños que ahora se pueden entender y explicar sistemáticamente como el resultado de una inundación cataclísmica cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas con un escape de energía que sobrepasa la explosión de 10,000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con la que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y de petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios de cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles y de los mamuts congelados de la llamada Edad de Hielo, y los principales cañones de la Tierra, como el Gran Cañón, el de Arizona, ¿verdad? Yo ahí tengo familia, saludos. La Tierra antes del diluvio tenía un solo continente, ¿verdad? Y esto nos lo dice en Génesis 1:9, creo. Génesis 1:9 dice: y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, descúbrase lo seco. Y fue así. En un solo lugar estaban las aguas, en un solo lugar estaba la tierra, ¿verdad? Ok, entonces dice, dice, ¿dónde me quedé? Dice: el Gran Cañón de la Tierra antes del diluvio tenía un solo continente, cubierto por exuberante vegetación. Había mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de 3,000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad que ahora hay en los océanos. Esta agua se aleaba en cámaras subterráneas, ¿verdad? Miren, antes así estaba la Tierra, en un solo continente, no había continentes divididos, ¿verdad? Pero esta es la Tierra, pero acá había agua en cámaras, ¿verdad? Divididas, ¿verdad? Conectadas internamente, formando una capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra.
una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza como cuando un globo se infla, cuando aumenta la presión interior. El, el, res, el desquebramiento comenzó, entonces se empezó a quebrar. Dice, con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que le cubría se desgarró como una tela demasiado extraída. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente. Entonces estaba cada vez la grieta abriéndose más y más. Esas grietas cada vez se abría más hasta que de una de esas grietas salió agua violentamente, la que estaba abajo de las cámaras. Por esta ruptura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura, ¿verdad? Subió el agua, saltó ahí de la grieta hasta 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales. Empezó a llevar que la tierra nunca había experimentado ni antes ni después de la Biblia. Después, la Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un solo día. Génesis 7:11 nos lo dice. 7:11, Génesis 7:11 nos dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes, o sea, de abajo del agua, del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos también de arriba. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, los 3 mujeres y sus hijos. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo según su especie, y todo pájaro y toda especie, ¿verdad? Bueno, entonces dice... y describe estos acontecimientos hace 5,000 años, los cuales podemos unir científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en hielo, en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamut de Siberia y de Alaska. La enorme presión de agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta. Se empezó a abrir esa grieta porque la erosionó, produciendo una increíble sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos enterraron a plantas y animales, formando fósiles. Ahí están los fósiles de los animales y fósiles de las plantas. Esta erosión abrió aún más grande la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, ¿verdad? Se fue abriendo una grieta, ¿verdad? Ahí se fue abriendo y ahí se creó la grieta interoceánica. Ahí se dividen los continentes que envuelve a la tierra como la costura de una pelota. Entonces eso así vino a quedar, ¿verdad? Dice las placas continentales o hidroplacas
todavía con agua bajo ellas, se resbalaron hacia abajo, alejándose de las cordilleras atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaban velocidades de 70 kilómetros por hora. Entonces, encontraron resistencia ahí, se comprimieron y se doblaron las porciones de la hidroplaca, que se doblaron hacia abajo, formando los abismos oceánicos hacia abajo. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas hacia arriba. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencos en el fondo del mar, del océano, en donde se retiraron las aguas del diluvio en los continentes. Cada depresión fue llena de agua hasta el borde, formando los lagos postluviales, sin contar los huecos los ríos subterráneos, ¿verdad? Donde también se fue yendo el agua, ¿verdad? Bueno, también hay otras pruebas, ¿verdad? Hay más de 300, son 300 escritos, o también hay civilizaciones que hablan de escritos antiguos, tanto verbales como escritos, que se refieren a civilizaciones que hablaron de diluvios, ¿verdad? Nada más que lo único que cambiaba era el nombre del que se salvaba, ¿verdad? O sea, de Noé, nomás le cambiaron el nombre. Por ejemplo, los egipcios, los hindúes, los medos, los griegos, los chinos, los colonicenses, los esquimales, los hebreos, los celtas, los australianos, incluso los mayas, ¿verdad? Incluso cuando llegaron los españoles, aquí encontraron estos relatos, ¿verdad? En China, la cultura china tienen escritos de hace 4000 años. Igual hablan de ese diluvio, pero nada más la diferencia que al nombre, al Noé, al Salvador, ahí, al que se salvó, le llamaban Fuyi, ¿verdad? Entonces, también se han encontrado pruebas arqueológicas y geológicas que este mundo estuvo bajo aguas salinígenas. Y también se ha encontrado en montañas a conchas petrificadas, ¿verdad? Hay muchas pruebas, ¿verdad? En conclusión, en Hebreos 11:7 nos dice la Biblia lo que creemos los cristianos. Yo lo creo porque la Biblia lo dice, ¿verdad? En Hebreos 11:7 nos dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. No sé si tú lo crees, pero yo lo creo porque la Biblia lo dice. Pero solamente es que la ciencia lo corrobora. Así es que este fue el mensaje. Te pido que le pongas un like, por favor. Compártelo. Suscríbete ahí a mi YouTube, ¿verdad? Ponle a la campanita ahí para que te suscribas. Ponle un like para que se compartan estos videos. Compártaselo a un amigo, tal vez alguien quiere conocer y entender, ¿verdad? Ahí tengo muchos videos, búscame Juan Belmontes en Facebook o en YouTube, ahí me puedes encontrar, y tengo más videos, ¿verdad? Para la próxima voy a estar hablando un poco más de Noé, ¿verdad? Nos vemos a la próxima, Dios los bendiga.